Hola a todos, bienvenidos al nivel 1 de nuestra Academia Bíblico Ministerial. Hoy nos corresponde ver la clase número 7 y estaremos viendo el tema esclavitud contra libertad. Esclavitud del pecado, esclavos del pecado contra libertad en Cristo. Si tú te das cuenta, en el libro de estudiante, en la página 42, vas a poder ver que el primer punto que aparece allí nos invita a confesar el pecado. Hay 3 versículos bíblicos en los cuales vas a tener que tomar un tiempo de reflexionar en torno a ello y poder descubrir qué es lo que la palabra del Señor nos está invitando a hacer para dejar de ser esclavos del pecado. La primera pregunta que aparece allí es la siguiente: ¿qué debemos hacer según Santiago, capítulo 4, versículo 7? Este versículo dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. Es decir, que un primer principio que debe existir de nuestra parte, de nuestra voluntad, es someternos a Dios. Estamos en una lucha espiritual donde el Espíritu Santo nos está llamando a vivir en una nueva vida. Sin embargo, seguimos envueltos con nuestros impulsos carnales, con comportamientos, malos hábitos que hemos adquirido durante todos los años de vida que hemos tenido y que de alguna manera nos van haciendo esclavos y nos van distanciando del propósito del Señor. Y este texto principalmente nos está llamando a someternos a Dios en primer lugar. Y luego es categórico, dice: resistan al diablo y él huirá. Es decir, como principio bíblico para nosotros hoy día, del cual nos tenemos que apropiar, son estos 2 aspectos: someternos a Dios y resistir al diablo. Te sometes a Dios en obediencia para vivir una nueva vida, pero también resistes y luchas con tu carne y con las tentaciones que Satanás te va a poner para vivir en obediencia a Dios. La segunda pregunta dice así: ¿qué debemos hacer según Santiago capítulo 5 versículo 16? Este versículo dice lo siguiente: confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Ya hemos visto 2 aspectos importantes: primero, sumisión a Dios; segundo, resistir al diablo. Aquí vemos otro aspecto importante: confesar unos a otros nuestros pecados. Y obviamente esto se tiene que entender en un contexto de madurez espiritual. No podemos pretender ir y divulgar a cualquier persona los errores que hemos cometido o las luchas que estamos teniendo. Siempre es bueno buscar a personas que son nuestros líderes, nuestros pastores, en quienes podemos confiar, en quienes hay discreción y quienes nos pueden aportar un buen consejo para crecer en nuestra vida espiritual. Pero sí tiene que existir esta voluntad de poder hablar, de poder comunicar, confesar unos a otros sus pecados. Obviamente al primero que le tenemos que confesar nuestros pecados y a quien le tenemos que demostrar arrepentimiento es al Señor. Pero también aquí la palabra nos invita a poder tener este detalle de confesarnos los unos a los otros nuestros pecados. Y además especifica algo hermoso que tenemos que hacer también. Cuando está esta disposición de confesar nuestros pecados, no tiene que existir de la otra parte una crítica o juzgar lo que está haciendo el otro, sino que, tal como dice aquí, y oren unos por otros. ¿Cuál tiene que ser la actitud de quien está escuchando? Es orar, interceder. Y eso habla de esta comunión que debe existir en la familia del Señor, en el cuerpo de Cristo, donde nos edificamos mutuamente, donde nos ayudamos, donde nos soportamos unos a otros y donde ayudamos a los que son más débiles en la fe. Por lo tanto, Santiago capítulo 5 versículo 16 nos está invitando a confesar, pero también a orar, a interceder, para que de esta manera podamos encontrar sanidad en nuestros corazones. Además, nos da una promesa maravillosa: la oración del justo es poderosa y es eficaz. Es decir, hay una garantía de parte de Dios de que en nuestra oración
tendrá un efecto, que nuestra oración es poderosa y es eficaz para ayudar a quien lo necesita. La tercera pregunta que aparece ahí es: ¿qué debemos hacer según 1 Juan capítulo 1 versículo 9? Dice: el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Es decir, que para poder demostrar que realmente estamos en la luz, necesitamos también demostrar que amamos a quienes nos rodean, amar a nuestros hermanos, amar a nuestras hermanas. Y tiene que existir este sentido de familia, de cuerpo, de unidad, de armonía, de comunión los unos con los otros. Entonces aquí con estos 3 versículos bíblicos podemos encontrar principios maravillosos que nos van a ayudar a permanecer en la libertad en Cristo y finalmente dejar de ser esclavos del pecado. Recuerden, someternos a Dios, resistir al diablo, confesar nuestros pecados unos a otros, orar e interceder los unos por los otros y también actuar en amor, vivir en amor los unos con los otros. Todos estos principios bíblicos hoy tienen que ser principios de vida para nosotros, para llevarnos a vivir en completa libertad en Cristo Jesús. Cuando hablamos de confesar, no significa solamente que yo tengo que pedir disculpas, sino que también tiene que involucrar esto un arrepentimiento sincero de nuestros corazones, donde yo reconozco lo que he estado haciendo mal, pido perdón delante de Dios, pido perdón a las personas que he lastimado y también hago un esfuerzo por dejar de hacer eso que ha dañado a las personas que amo o a quienes me rodean y que también ha decepcionado el corazón de ellos. O sea, tiene que existir un cambio, una elección de un rumbo distinto, ¿sí? Porque mucha gente dice arrepentirse y confiesa, pero solamente queda en una emoción, no son motivados a una acción, a demostrar un comportamiento distinto. Entonces, cuando la Biblia nos está hablando de confesión, tiene que involucrar este aspecto de arrepentimiento, pero también tiene que involucrar este aspecto de cambio, de transformación, donde mi acción, mi forma de actuar también tiene un cambio. No hay solamente algo aquí en el corazón, en el interior, sino que también se demuestra con mis acciones, con mi conducta. Hay una lista de pecados que la Biblia nos entrega en Marcos capítulo 7, también en Gálatas capítulo 5 y en Efesios capítulo 4 también encontramos diferentes pecados que nuestra carne, que nuestra forma de ser, que nuestra humanidad nos lleva a ejercer o a actuar. Yo solamente voy a leer Gálatas capítulo 5 del 19 al 21, dice así: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra de Pablo a la iglesia de Gálatas. Y hace una gran lista acá de obras de la carne, obras que son originadas en la naturaleza pecaminosa del hombre o de la mujer. Toda esta lista que hemos nombrado, de alguna manera, en alguna de ellas probablemente vamos a estar nosotros identificados, o en otras como las que les voy a mencionar a continuación. Pero es importante que en esta lista de pecados ustedes dejen que el Espíritu Santo comience a revelarse, a mostrarse. A lo mejor hay unas áreas en las cuales tú eres muy consciente y hay otras tal vez donde tú no te has dado cuenta, no estás percatado y necesitas que hoy el Espíritu Santo te muestre, te dirija y te confronte con tu carnalidad para que realmente puedas tener un cambio
en tu forma de ser y en tu forma de vida. Por eso va a ser importante que al terminar esta lista de pecados que te voy a señalar, puedas tomar un tiempo de oración, puedas tomar un tiempo de búsqueda del Señor y permitir que a través de este mismo texto de Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, puedas dejar que Dios te revele, te muestre qué es lo que te ha tenido esclavo por años y que no te ha permitido avanzar o crecer en tu vida espiritual con el Señor. Aquí hay otros aspectos que podríamos añadir a lo que Gálatas nos muestra: el robo, palabras obscenas, estafas, riñas o peleas, la pereza, la negligencia. La negligencia tiene que ver con descuido o dejar de hacer lo que nos corresponde hacer. Celos, envidias, mentiras, codicia o materialismo, quejas, críticas, odio. También aquí hay otra categoría que tiene que ver con el sarcasmo, el enojo, actos lujuriosos, pensamientos lujuriosos, el chisme o la calumnia, borrachera, que también lo mencionaba la palabra del Señor. Después de ver toda esta lista, yo te invito a que puedas tomar un tiempo y puedas buscar al Señor y dejar que el Espíritu Santo te muestre y confesar, como hablábamos, confesar tus pecados delante del Señor y realmente disponerte de voluntad y de acuerdo a lo que el Espíritu te va mostrando, a que comiences a resistir al diablo, a pelear, a batallar y a no ceder siempre a esas tentaciones, porque Satanás conoce nuestras debilidades y va a estar, como dice la Escritura, como león rugiente buscando a quien devorar, es decir, va a estar buscando la oportunidad de tomar terreno en nuestro corazón y en nuestra mente para que finalmente nosotros nos distanciemos del Señor. Así que es importante que tú también hoy día tomes conciencia de esto, que tú tienes que resistir, tienes que tener esa voluntad en tu corazón y en tu mente de resistir al diablo y no dejarte llevar por esas tentaciones. El tercer aspecto que también se menciona aquí tiene que ver cómo enfrentar el pecado sexual. Hay diferentes tipos de pecados sexuales y aquí se mencionan algunos de ellos como la pornografía, homosexualidad, el aborto, tendencias suicidas, esa tendencia de ser impetuoso o impulsivo, el ser perfeccionista. También aparece acá trastornos alimenticios o abusos de sustancias. Todo esto tiene que ver con aspectos que por un lado va con la parte sexual, ¿sí? Con pecados sexuales, y otros tienen que ver con aspectos donde nosotros nos exponemos a ser dañados físicamente en nuestro cuerpo. Es nuestra responsabilidad no permitir que el pecado reine o gobierne en nuestros cuerpos, ¿ok? La inmoralidad sexual no es solo un pecado contra Dios, sino también contra tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Estás faltando a Dios, pero también estás exponiendo tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, a que se dañe, se maltrate, se vea afectado, expuesto a enfermedades o a heridas físicas, en fin, a muchas cosas que también van a traer como consecuencia el dolor, ¿sí? Entonces, es muy importante que también hoy día puedas tomar un tiempo para hacer un examen, una evaluación de tu vida. Si tú has estado expuesto a alguno de estos pecados sexuales, como el que nombrábamos, la pornografía, homosexualidad, el aborto, tendencia suicida, el abuso de sustancias como el alcohol, la droga, a veces incluso hasta la propia medicina. Hay gente que tiene adicción a medicamentos, no puede vivir sin medicina y es muy importante hoy día que comiences a analizar tu vida, estos hábitos que estás teniendo y que de alguna manera están exponiendo tu cuerpo a la destrucción, al daño, al dolor, ¿sí? Ahora, también hay un aspecto bien importante que tiene que ver con el ser impulsivo, el ser impetuoso. Es necesario poder recurrir al dominio propio, y lo veíamos en unas clases anteriores. Dios no nos ha dado un espíritu
de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Es decir, hay un control por medio del Espíritu Santo a la cual nosotros debemos recurrir, ¿sí? Y debemos hacer uso de ese dominio propio. Esto es una capacitación sobrenatural que te da Dios, pero es necesario que tú comiences a ejercerla, a ponerla en práctica. Porque esto no se va a dar por arte de magia, sino que tú tienes que comenzar a recurrir a ello y comenzar a actuar de acuerdo a ese control, a ese dominio propio. Dejar el impulso, dejar esa acción de ser impetuoso o impetuosa. Hay otro aspecto también importante que tiene que ver con ser perfeccionista. Quizás en el mundo en que vivimos el perfeccionismo es considerado como algo bueno. Lamentablemente, el perfeccionismo no es algo bueno y esto puede crear un choque o descolocarte. Pero nosotros siempre tratamos de enseñar en los discipulados de que el ser perfeccionista lamentablemente causa daño y está más relacionado con una acción de manipular y controlar y de tener todo bajo control. Cuando esto es así, lamentablemente no mides las consecuencias y dañas a muchas personas. La Biblia nos motiva a buscar la excelencia, no el perfeccionismo, porque nadie es perfecto. Y la Biblia nos muestra que todos somos pecadores y que todos cometemos errores. Entonces tampoco podemos hoy día asumir de que vamos a buscar la perfección porque nadie es perfecto. Pero sí podemos ir en busca de la excelencia. Y la excelencia tiene que ver con esto, donde tú te esfuerzas y tomas todos los recursos que tienes al alcance para hacer lo mejor que puedes hacer para el Señor, con esa motivación de que quieres agradar el corazón de Dios. Ojalá puedas entender esta diferencia, porque cuando está esta tendencia a ser perfeccionista, lamentablemente nosotros estamos abriendo puertas en nuestro corazón a frustración, a enojo, a molestias, también a dañar a las personas que amamos, de alguna manera también a fomentar mucho nuestra autosuficiencia. Y hoy día necesitamos entender de que nosotros dependemos de Dios y que Él es el que tiene el control de todo. Por lo tanto, te invito a que también puedas reflexionar en torno a esto y puedas hacer un cambio, a ir en busca de la excelencia. Y en esto hay un contraste bastante grande. Mediocridad es lo opuesto a la excelencia. Mediocridad tiene que ver con conformarte con hacer las cosas así nomás y no hacerlo bien, no sacar el provecho a los recursos que Dios te ha dado. Pero la excelencia tiene que ver con una motivación genuina, auténtica, de hacerlo bien para Dios, pero donde no te estresas, donde no te enojas, no te molestas, no dañas a otros, por ir en busca de ese control o de esa perfección. Así que te invito a que puedas también reflexionar en torno a esto y puedas dejar que Dios te dirija a abandonar también esta tendencia o este comportamiento que a lo mejor ya ha causado problemas en tu vida y que hoy día puedas comenzar a mirar desde otra perspectiva, de otra forma que va a ser mucho más saludable y de gran bendición para ti y para quienes te rodean. Por último, queremos invitarte también a que puedas hoy día evaluar tu vida acerca de los temores. Cómo hoy día nosotros podemos vencer los temores, los miedos que vienen muchas veces en nuestro corazón. El miedo o el temor es una respuesta natural que Dios ha puesto en nosotros, y cuando esto está amenazando nuestra seguridad física o psicológica, aparece esta sensación en el corazón que quita la paz. Hay que reconocer que muchos de nosotros vivimos constantemente con miedos, con temores en diferentes áreas de nuestra vida, y lamentablemente el miedo también viene a ser un pecado porque te limita, te restringe, te estanca, no te permite crecer, te paraliza. Entonces muchas personas lamentablemente viven atados, esclavos a este pecado, al miedo. Y hoy queremos mostrarte cómo tú puedes permitir que Dios comience a ministrar tu corazón para que seas libre de ese miedo que ha estado ahí paralizándote por años. Hay diferentes tipos de miedo.
Está el miedo a la muerte, que creo que es el más común, incluyendo muchas personas que son cristianas le tienen miedo a la muerte. El miedo también a pasar vergüenza, miedo al fracaso, miedo a ser discriminado, el miedo a ser rechazado por otras personas, el miedo a estar expuesto a problemas económicos, el miedo a la pobreza, el miedo a algunas enfermedades, miedo al futuro, miedo al matrimonio o también miedo a nunca casarse. Hay diferentes tipos de temores, de miedos que lamentablemente nos hacen esclavos, nos paralizan y también nos distancian del propósito de Dios. Por eso hoy día estamos viendo este contraste de esclavitud versus libertad. Así que hoy día también es un tiempo para que tú analices, para que tú dejes que Dios te ministre, su Espíritu Santo te guíe, te muestre en qué áreas de tu vida hoy día tú estás sintiendo miedo o temor. En la página 50 te vas a dar cuenta que hay varias preguntas para que tú puedas analizar y tomar conciencia desde cuándo se iniciaron estos temores en tu corazón, en qué áreas te ha estado afectando, en qué aspectos te ha impedido que tú sigas creciendo. A lo mejor puede ser en lo laboral, en lo financiero, en lo emocional, incluyendo lo espiritual, o inclusive también es bueno que analices si esos miedos, esos temores han puesto en peligro tu testimonio frente a otros. De cualquier forma, recuerda cuáles son los pasos. Confesar, ir ante Dios y confesar esos pecados, esos miedos, esos temores. Confesarlos delante de Dios y comenzar a vivir hoy día en obediencia a Dios. Resistir al diablo. Recuerda lo que veíamos al comienzo y por supuesto también buscar ese apoyo en el cuerpo de Cristo, en la familia del Señor, buscar apoyo en oración, acercarte a alguien de confianza y decir, mira, esto me ha estado pasando, esto he estado viviendo durante estos años, necesito apoyo, necesito que me ayudes en intercesión y no tener miedo a acercarte a buscar esa cobertura espiritual que muchos de tus hermanos o hermanas y líderes, tus pastores te podrán brindar para que puedas crecer y realmente caminar en completa libertad. Ese es el primer consejo que te damos. Y en segundo lugar también comienza a elaborar un plan donde comienzas a ver un cambio en tu comportamiento, en tu conducta. Te puedes tomar un tiempo y escribir. Es decir, he estado actuando de esta manera y al otro lado poner ahora comenzaré a hacer esto que no había hecho y hacer un contraste por escrito para que tú puedas ver realmente cómo van a ir tus avances y de alguna manera tú vas a tener claro cuáles son tus metas desde ahora en adelante para dejar de ser esclavos del pecado y poder mantener tu libertad en Cristo. Y obviamente llévalo a la acción, que no quede nomás plasmado en un papel, sino que también lo puedas llevar a la acción, que eso lo puedas cumplir para que puedas comenzar a ver los cambios en tu vida y puedas realmente experimentar una transformación completa en tu corazón. Y por último, te invitamos a que también puedas tomar tiempo para hacer tu devocional durante esta semana. Y en la página 51 hay varias preguntas que aparecen allí para que tú puedas avanzar y comenzar también a reforzar tu identidad en el Señor. Y toma este tiempo para que tu mente también sea renovada, sea transformada, porque recuerda que todo cambio, toda transformación viene por medio del tiempo que tú pasas con el Señor a solas y por medio del estudio de la palabra de Dios. Así que dedica esta semana, este tiempo para que Dios te hable al corazón, para que Dios te confronte con tus debilidades y puedas apropiarte de la palabra del Señor y comenzar a ver los cambios maravillosos en tu vida.